29 minutos nos separan de las 6 de la mañana y momento de meternos con un tema que no se impone hoy en la agenda informativa, pero tiene que ver con la discusión que arrancó ayer en la Cámara de Diputados sobre el paquete fiscal. Paquete fiscal que envía el gobierno, intenciona que sea tratado en el recinto junto con la ley bases. Es el paquete fiscal que justamente sale de esa ley y se diseña para contentar a los gobernadores y conseguir justamente el respaldo, ¿no? De que voten sus espadas legislativas la ley bases. Este paquete fiscal cruza de lleno a aspectos relevantes de la estructura tributaria argentina. Se mete con ganancias, con el monotributo, bienes personales, una moratoria impositiva y el blanqueo. A ver, los impuestos lo que determinan son la distribución de los ingresos. ¿Qué plantea acá el gobierno? Bajar el mínimo no imponible, ahora lo vamos a ver con mayor detenimiento. Tiene una parte positiva respecto al monotributo, pero te aumenta brutalmente la cuota y autónomos los mata. Elimina el monotributo social. Digo, de lleno, ¿no? Contra la clase trabajadora. Bienes personales, lo reduce. Propone un blanqueo el más flexible de la historia. No hay tope. No tenés que brindar ninguna información sobre el origen de los fondos. Pueden blanquear no residentes en Argentina, que se consigan una SRL preexistente al 2023, con lo cual es darle la bienvenida, ¿no?, al narcotráfico. Y lo contábamos en este mismo espacio que lo dijo explícitamente Javier Adorni. ¿Qué dijo Javier Adorni? Nosotros combatimos el narcotráfico. Una cosa es combatir el narcotráfico y otra cosa es permitir que el narcotraficante use su dinero libremente. Sabemos, ¿no?, que las únicas experiencias medianamente exitosas de combate al crimen organizado se dio a partir de la pista del dinero, ¿no?, que es la huella que se elimina con este blanqueo. No le gana ni Petri andando a caballo, ni Patricia Bullrich poniendo cara de milica, ni todo el gabinete presidencial vestido de fajina. Es un blanqueo, ¿cómo te digo?, de los más flexibles de la historia. Interesante porque ayer Carlos Huberman, que es el secretario de Hacienda, fue el funcionario informante por parte del gobierno nacional ante esta comisión sobre el contenido del paquete fiscal. La dinámica es así: el funcionario presenta el paquete y luego los diputados hacen sus intervenciones, realizan sus preguntas en esta que fue la primer jornada de labor parlamentaria, de trabajo parlamentario sobre este paquete fiscal. Todo esto que te digo, no solo lo digo yo, zurdita, trasnochada. Escuchá. Bueno, sí, te banco, Fede, vos decime. Te decía que no lo digo yo, ¿no?, que soy una zurdita trasnochada, que me comí todo el trabajo en comisión. Mirá lo que decía Nicolás Massot, ex PRO, y ahora hacemos coalición federal. Pero pareciera que hay una urgencia que el gobierno tiene que entender. Seguimos legislando respecto de transferencias de riqueza. Estamos por discutir una baja muy importante en uno de los impuestos más progresivos que puede tener cualquier país, que es el impuesto a los bienes personales. Es un impuesto a los stock, a la riqueza, como se quiera llamar. Yo les aclaro, no tengo ningún problema ideológico con la riqueza. Quiero que en la Argentina haya cada vez más ricos. Pero quiero nivelar para arriba. Pero también quiero un país en donde los que ya están arriba contribuyan más. Entonces, ¿cuál es la expectativa que el gobierno tiene de recaudación del blanqueo para justificar semejante transferencia de riqueza? Insisto, la única manera en donde yo podría pensar que esto es oportuno es que realmente el gobierno tenga una expectativa tan elevada de recaudación que nos permita una salida del cepo en el corto plazo y que eso contribuya al menos
en terminar antes esta recesión y empezar a reactivar. Mazzot, Nicolás Mazzot, diciendo estamos legislando una transferencia de recursos hacia los sectores más concentrados de la economía. Espero que esto sirva para levantar el cepo. Termina diciendo Mazzot que dice, no tengo un problema ideológico, quiero decir las cosas como son, yo quiero que haya cada vez más ricos, ¿para qué estamos haciendo esto? Quiero que esto sea exitoso. Esa es la posición de Mazzot. Acá, digo, por supuesto, ganancias, el punto que más prensa tiene de este paquete fiscal. Monotributo quizás sea el que más nos impacta. Sin embargo, pondría en relieve la cuestión de bienes personales y blanqueo, iría por ahí. Porque una vez alguien me enseñó que si lo que nos preocupa es esta distribución tan inequitativa de la riqueza, si nos preocupa sectores vulnerados, y cuando digo vulnerados no es que me equivoco, y es vulnerables, no digo vulnerados decisivamente. Digo, no son vulnerables, son vulnerados. ¿Por quiénes? Acá está. Entonces, si vos querés resolver la pobreza, ¿qué tenés que mirar? Los ricos. ¿Qué tenés que estudiar? Los ricos. Bueno, ahí tenés todo el fundamento de este programa, de la materia económica. Y allí, blanqueo y bienes personales. Bienes personales es el impuesto más progresivo, es el impuesto progresivo por excelencia, grava el patrimonio, es el impuesto a la riqueza. Y lo que hace allí el gobierno es prácticamente eliminarlo. Digo, sube 10 veces la base imponible, a diferencia de lo que hace con ganancias que la reduce. Baja las alicuotas. Y esto, encastrado con el blanqueo, te da que no solo traes la guita sin pagar un sope, sino que te garantiza, porque además esto de bienes personales se establece hasta el 2028 para dar esto que se llama seguridad jurídica. Está bien, ¿no? Porque a vos te vamos a bajar el impuesto hasta el 2028, pero por otro lado mandamos una reforma laboral donde los trabajadores están a prueba hasta 6 meses. O sea que la seguridad es para algunos. A la riqueza le damos seguridad hasta el 2028. Al trabajador lo tenemos a prueba entre 6 y 8 meses. Se mete además con la recaudación futura, porque decir que esto va a ser el impuesto de bienes personales hasta el 2028 es meterte con la recaudación del gobierno venidero, que puede ser libertario, puede ser de cualquier otro espacio político, pero en definitiva es esto. Y un datazo que tiró la diputada Julia Estrada cuando le tocó intervenir ayer en la Comisión de Presupuesto. En lo que respecta a mi información, hay 10.000 casos solamente en Argentina que tributan la alícuota máxima de bienes personales. 10.000 casos. Y la verdad es que es abrumador pedirle a este Congreso que frente al fenomenal ajuste que está atravesando el conjunto de la población, nosotros le bajemos la alícuota a 10.000 personas. Yo quiero chequear que esto sea así, capaz que es un poco para arriba, es un poco para abajo. Me gustaría conocer el dato de los que están pagando la alícuota máxima. El 2,25 que lo vapulean, desaparece. Con la reducción, con el hachazo a bienes personales, se benefician 10.000 tipos y tipas. Las principales fortunas del país, los que pagan las alícuotas más altas. 10.000 tipos. ¿Sabes cuál es el impacto fiscal de la reducción de bienes personales que estimó también la diputada de Unión por la Patria, Julia Estrada? ¿Cuánto le cuesta al Estado reducir? ¿Cuánto pierde de recaudar? 0.7 del PBI. 0.7 del PBI es una bocha, pero una bocha. Pensemos que, por ejemplo, subsidios energéticos, que es un bulto, está cerca del 2, o sea, es un tercio. Es un montón, para 10.000 tipos. O sea, le estás dando a 10.000 tipos el 0.7 del PBI. El 0.7 del PBI, casi 1% de todo lo que producís y de todo a los 10.000 tipos más ricos. Y para ponerle el moño, sí, vamos a escuchar a la rusa. Así lo decía Miriam Bregman. No se están tratando aquí
los dictámenes de la Comisión de Previsional, los expedientes que ya han tenido dictamen de las distintas fuerzas políticas. ¿Por qué tenemos que discutir lo que se le antoja al virrey Milei y no lo que una comisión del Congreso dictaminó? ¿Sabe qué? Antes que bajarle impuesto a los ricos, nos parece mucho más importante tratar la situación de los jubilados y jubiladas de este país. Es interesante el planteo de Bregman porque al meter a los jubilados, ¿no? Dice, no se están tratando aquí las propuestas sobre los saberes jubilatorios, y con eso se sube a las propuestas de la oposición que están molestando al gobierno, que no le gusta nada esto, dialogando para sacar un dictamen, un proyecto de ley para que sea tratado en el recinto, para modificar la fórmula de movilidad jubilatoria que estableció el gobierno por decreto, ¿no? Y que deja ese puente de tiempo sin actualización, enero y febrero, que se traduce como una pérdida del 30% del poder adquisitivo de jubilaciones que además están por el suelo. Tanto desde Hacemos Coalición Federal, el bloque que conduce Miguel Ángel Pichetto, como la UCR, están dialogando para en conjunto sacar una propuesta alternativa. Otra vez, esto le jode al gobierno. Por otro carril va el proyecto de Unión por la Patria, que también tiene su propio dictamen respecto a modificar la fórmula de movilidad jubilatoria, y Bregman, que dice, este es el tema que tenemos que tratar. En esto están trabajando los bloques, y ustedes nos meten una eliminación del impuesto a los ricos como tema prioritario, cuando las jubilaciones, y otra vez lo volvemos a decir, perdieron 30% del poder adquisitivo. Pero más allá de todas estas proclamas distributivas que escuchamos, y que lamento decir que son proclamas distributivas, el punto conflictivo de esta ley no es bienes personales, no es el blanqueo que abre a Argentina al narcotráfico, con lo cual, digo, esto no es una situación reversible en 48 horas, no es que vienen y después se van, digo, esto modifica diametralmente el funcionamiento de un país, ¿no? Cuando le liberás los flujos de fondos a los narcotraficantes, se traduce en la cotidianidad de todos nosotros. Ese blanqueo de ser aprobado va a ser así, y así como lo que implica la reducción brutal de bienes personales no son los temas que ponen en jaque a la ley. El punto conflictivo es ganancias. El punto conflictivo es ganancias porque es el punto sensible para los gobernadores. Gobernadores que tienen que ir a validar ante su electorado una suba de impuesto que alcanza a muchos trabajadores, pues estamos hablando de un impuesto que se va a empezar a gravar desde el palo y medio. O sea, 1,5 millones para solteros sin hijos, 1.950.000 para casados con 2 hijos. Y suena mucho, ¿no? Suena para aquellos que tienen el salario promedio, que hoy está en la zona de los 400.000 pesos, triplica, ¿no?, el sueldo promedio de las mayorías, incluso mucho por debajo de ese número. Pero así todo te tengo que decir que 1,5 millones son un poquito más de 2 canastas básicas. Digo, no es el salario de un adinerado. Tampoco los 2 millones. Y ahí empezamos a relativizar, ¿no?, también el aumento de los senadores. Con lo cual, digo, vuelven a estar afectados, alcanzados por este impuesto 800.000 trabajadores que habían salido con las modificaciones de Sergio Massa, y esos trabajadores vivimos en el territorio argentino, repartidos por el territorio argentino, y muchos en las provincias. Y sobre todo los patagónicos, que tienen algún gestito ahí en la ley, alguna exención, algún guiño, pero que no alcanza. Con lo cual, ¿qué dicen los gobernadores? Vamos a subir ese mínimo. Te dicen, esta ley se aprueba solo si subimos un poquito el mínimo no imponible. La pregunta que queda allí abierta es si el acuerdo al que lleguen los gobernadores se traduce en los votos de sus espadas legislativas.